Hablamos de catástrofes naturales. La historia ve el lado desconocido de una larga y angosta faja de tierra golpeada por terremotos, tsunamis, incendios, inundaciones, grandes incendios. Además, yo me pregunto en qué minuto aflora el concepto de somos chilenos, somos solidarios. En qué minuto también el Estado, profesor Larraín, deja de cumplir un rol enérgico, y esto se va combinando, ¿no?, con el aporte de los privados, de los ciudadanos, en este tejido social que habla de un país que frente a la adversidad, frente a la catástrofe, se levanta de forma solidaria. ¿Mito o realidad? Se lo pregunto desde ya. Bueno, hay distintas etapas en la historia chilena en las cuales se marcan algunas fases. Yo diría que para la época del primer centenario, que es una época de mucha turbulencia, de nacimiento de las clases populares, del fortalecimiento de la clase media, y que hay un desajuste importante en la sociedad por la crisis, por el desempleo, por la situación económica chilena. Ahí es donde se empiezan a ejercer por primera vez las armas de un Estado un poquito más poderoso y que empieza a intervenir en la economía y que empieza a respaldar formas de industrialización sustitutiva. Ahora, todo eso que termina y culmina en los gobiernos del Frente Popular, en la Corfo, en la industrialización chilena avalada por el Estado y después entregada a empresarios particulares, cambia absolutamente de signo con la dictadura del general Pinochet, que hace como un cambio absoluto de la situación económica y termina entregándole todas las empresas que el Estado había desarrollado y todas sus cosas a los privados. Situaciones cuya consecuencia vivimos hasta el día de hoy. Y entonces yo diría, siempre la labor del Estado no fue absolutamente suficiente, y por lo tanto la labor de lo que se llamaban las señoras importantes de la élite de caridad era tremendamente importante también. Y eso ha sido continuado por estas cosas extraordinarias de Chile, esto de que exista el techo para Chile, el hogar de Cristo, la Teletón, y que son formas de cubrir la insuficiencia del Estado, en el fondo, hasta cierto punto. Magdalena, tú que has estudiado el tema. A ver, yo no es que no esté de acuerdo con el profesor, pero por un lado es como lograr suplir las ineficiencias del Estado. Pero hablando específicamente de terremotos, también las élites se han dedicado a la solidaridad o a la caridad porque quieren evitar tener que pagar la reconstrucción por medio de impuestos. Y esa es la firme. O sea, en el fondo ya empezó a pasar con 1906, para el terremoto de 1922 en el norte, la élite está súper clara de que en verdad la posibilidad de que les suban los impuestos para poder pagar la reconstrucción, entonces hace un llamado público, por favor donemos y juntemos plata, para un poco evitar que se pague a través de impuestos. Y es bien interesante porque en el fondo nos estás diciendo de cierta forma, Magdalena, que el inicio del concepto de un país solidario tiene que ver con una maquinación de la élite para evitar el pago de impuestos. Yo creo que eso es llevar al extremo el argumento. Desde antes de 1906 existía la caridad, como decía el profesor, que era muchas veces llevada por las señoras. Y de hecho en todos los terremotos, desde antes de que siquiera se soñara que se hiciera con impuestos, en la colonia y todo existe la caridad cristiana. Y eso es muy cierto. Pero que también el hecho de hacer grandes donaciones de parte de empresarios, de personas de élite, es una estrategia para que no le cobren a través de impuestos la reconstrucción, yo creo que también es cierto. Y en el terremoto de 1922 se ve súper claro en las páginas del Mercurio esa discusión, de por favor, hagámonos cargo de esto por nuestros propios, donemos plata, que al final es plata que se da al Estado también, pero en el fondo se da por voluntad propia, claro. No el impuesto que después queda, que era algo que ya había pasado con impuestos a la ciudad de Valparaíso en 1906. Entonces, no es que yo no crea que haya un espíritu solidario,
De hecho, se nota por lo que decía el profesor, como la Teletón, el techo, pero al mismo tiempo de que esas instituciones como que suplen algo que el Estado no hace, también es una manera de evitar que el Estado lo haga. Pero además también hay cierta racionalidad en ese actuar. ¿Por qué? Porque el problema típico con el Estado es que el Estado impone, o sea, pone impuestos, pero después no los quita. No. El impuesto específico al petróleo, digamos, lo que existe hoy día, son 50 millones de dólares por cada 3 pesos que sube el petróleo hoy día. Es un impuesto que se creó precisamente para la reconstrucción de las carreteras luego del terremoto del 85. Y lo seguimos pagando. Y lo seguimos pagando hasta el día de hoy. Y así hay muchos ¿Cuál es la ejemplos. excusa ahora? No, lo que pasa es que a través de este impuesto vamos a desincentivar la utilización del automóvil. Ya, ok, ese es un discurso de los últimos 4 años. ¿Eh? ¿Qué pasó entre medio? No, finalmente que el Estado se llenó los bolsillos, digámoslo, y lo utilizó para otra cosa, etcétera. Entonces, claro, si a mí me dicen que me van a poner un impuesto, ¿ya? Un impuesto que va a durar una determinada cantidad de tiempo hasta que se termine la reconstrucción, no hay ningún problema en pagarlo. El problema es que después el impuesto no se va. Claro. En los años 60, de hecho, hay una cuestión bien notable. Surgen exenciones tributarias, por ejemplo, para la reconstrucción, el famoso DFL2 1960. Pero surgen ambas cosas, el 60. Claro, exactamente. Entonces, al final tú tienes... Hay como cierta disparidad, digamos, en cuanto a esta forma de actuar, digamos. O sea, es cuestionable si tenemos que pagar la reconstrucción con impuestos o no, que es algo que tiene que ser discutido. Pero que en parte como se ha ocupado como estrategia la solidaridad de las grandes familias para evitar pagar impuestos, eso es cierto, a partir de 1920.